no solamente hay que mirar la negativa, la evasión total de responsabilidad, el no mentiroso de Petro, sino que hay otros sectores que se llaman de centro, que tienen una enorme responsabilidad en esto que estamos hablando y que merecen un análisis desde Cívicos Live. Yo quiero que miremos y que hagamos un análisis de este video del expresidente Santos. Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave y totalmente inaceptable. Hace 9 años se firmó el acuerdo de paz con las FARC que puso fin al conflicto armado colombiano. Un acuerdo que la comunidad internacional sigue admirando y apoyando. La inmensa mayoría de los firmantes todavía están comprometidos con la construcción de paz, a pesar de que los están asesinando. Durante el proceso con las FARC nunca se bajó la guardia. Nunca hubo cese al fuego, nunca hubo despejes, ni mucho menos se compartía con ellos la inteligencia del Estado. El acuerdo que hoy cumple 9 años no fue un acuerdo para las FARC, sino un acuerdo para Colombia, para sus víctimas, y sigue siendo una hoja de ruta para resolver muchos de los problemas estructurales que tiene nuestro país. Infortunadamente, durante los últimos 7 años, no ha habido una implementación adecuada por mezquindad política y por otras razones. Y esa es la explicación a lo que hoy está sucediendo. La pérdida de control territorial por parte del Estado y el recrudecimiento de la violencia que estamos viendo en los territorios. Los grupos armados que quedaron después de la firma son bandas criminales, unos traquetos, a quienes este gobierno legitimó, dándoles estatus político y abriéndoles la puerta para negociar a través de la paz total. Los resultados de la paz total hasta ahora han sido unas bandas criminales fortalecidas, dedicadas al narcotráfico, al reclutamiento de menores, a asesinar firmantes, a asesinar líderes sociales, a extorsionar y a manosear las instituciones colombianas. La paz total ha sido un desastre desde el principio y eso lo constatamos con las escalofriantes revelaciones hechas ayer por Noticias Caracol. Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave y totalmente inaceptable. El país necesita conocer la verdad. Es el Estado de Derecho lo que está en juego. Vamos a hacer un análisis interesante porque yo sé que algunas personas ven al expresidente Santos con molestia y hay otros que pueden verlos con simpatía. Pero me parece que lo que hay que hacer es el análisis de las razones, porque eso es lo que genera pedagogía y conciencia. Miremos el primer fragmento de este video que acabamos de ver del expresidente Santos. Hace 9 años se firmó el acuerdo de paz con las FARC que puso fin al conflicto armado colombiano. ¿Ustedes creen que eso que acaba de decir el expresidente es cierto? Hace 9 años se firmó el acuerdo con las FARC que puso fin al conflicto colombiano. Eso no es cierto. Eso no es cierto. 9 años después tenemos un conflicto peor y más peligroso contra la democracia y una multiplicación de delitos como el secuestro, la extorsión, el homicidio y ni qué hablar de otros delitos como el narcotráfico, etc. Luego hay una primera formación, una premisa de las palabras del expresidente Juan Manuel Santos que parten de una mentira, algo que no es cierto. No es cierto que el acuerdo FARC-Santos FARC haya dado fin al conflicto armado colombiano. Sigamos. Un acuerdo que la comunidad internacional sigue admirando y apoyando. Tampoco es cierto. Estados Unidos es la comunidad internacional, Ecuador es comunidad internacional, Panamá es comunidad internacional, Europa es comunidad internacional o no. Primero que todo, hoy existen serios cuestionamientos frente a la realidad que vive Colombia y esos cuestionamientos
tienen el clarísimo antecedente de los acuerdos Santos-FARC. De hecho, en las últimas decisiones hay un recorte de los alcances del seguimiento desde Naciones Unidas que estaban en los acuerdos. Eso efectivamente por causa del deterioro de la validación. La realidad ha ido deteriorando, horadando la realidad de esos acuerdos, ha ido poniéndolos en bandeja de plata. Pero además hay otro elemento que me parece que hay que empezar a rectificar históricamente. Desde siempre el argumento del expresidente Santos fue maximizar. Es que la comunidad internacional, ¿cuándo surge el hiperdimensionamiento de la comunidad internacional? Cuando el pueblo dijo no a esos acuerdos. Cuando el pueblo dijo no a esos acuerdos. Luego intentar a estas alturas perseverar en mentir sobre un acuerdo con base en el afiche de una comunidad internacional que no es cierto. Lo primero que habría que decir sobre la validez de un acuerdo de paz no es si lo legitima o no la opinión internacional, sino si lo vive o no nuestro pueblo, nuestra propia sociedad. No tiene sentido insistir en un error tan costoso y tan grave históricamente como la de ese acuerdo Santos-FARC por cuenta del dicho o por cuenta de la cantaleta que se ha vuelto, que es que la comunidad internacional, como si la comunidad internacional pusiera nuestros muertos, como si la comunidad internacional pusiera nuestras lágrimas, como si la comunidad internacional estuviera poniendo el conflicto y el dolor y el control territorial criminal que hoy está padeciendo nuestra sociedad. Miremos el tercer punto. La inmensa mayoría de los firmantes todavía están comprometidos con la construcción de paz. A ver, ¿qué es la mayoría? ¿Es un tema numérico? Lo cierto es que en las últimas cifras, hoy hay 25.000 hombres en armas, de acuerdo con las cifras aún del Ministerio de Defensa del gobierno Petro, de acuerdo con cifras de distintas instituciones. Hoy hay más hombres en armas que cuando se hizo ese acuerdo. Que hubiera sido que en aquel entonces fuera exguerrillero, guerrillero. No, lo cierto es que el conflicto no se ha reducido, sino que se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Y me parece que es inconveniente, por un tema de no aceptación y de terquedad, seguir empeñados en eso. Pero además, a ver, ¿por qué empeñarse en decirle al país que cumplieron estos señores el acuerdo de paz, cuando comenzando por los dos negociadores principales, Márquez y Santrich, que fueron realmente los tutores, los negociadores principales, se fueron y patearon los acuerdos y todo lo hecho? Eso no es cierto entonces. ¿Por qué seguir diciéndole cosas que no son ciertas al país? Vamos al video siguiente. Durante el proceso con las FARC nunca se bajó la guardia, nunca hubo cese al fuego, nunca hubo despejes, ni mucho menos se compartía con ellos la inteligencia del Estado. A ver, durante el proceso con las FARC crecieron en más de 80.000 hectáreas las hectáreas de coca. No es cierto que no se le hubiera dado rienda suelta. Durante las negociaciones con las FARC se pararon las fumigaciones de los cultivos de coca. Durante las negociaciones con las FARC terminaron entregándosele parte de la justicia. ¿Qué es la JEP? Sino la entrega de una jurisdicción entera, amparada en la estructura de la justicia. Se les entregó un pedazo de soberanía de justicia, que no se les entregó Estado. Se les entregaron 10 curules del Congreso y después se les entregaron a otros sectores afines a ellos en las curules que llamaron de paz. O sea que se les entregó un trozo completo de institucionalidad en el Congreso. ¿Es esto cierto o no es esto cierto? Luego, la entrega del Estado. Estamos en una fase posterior que empezó en aquel entonces, pero de ninguna manera tiene sentido, por el bien del análisis, deselectoralicemos el tema. El problema no es electoral. El problema es que si no tenemos una correcta interpretación de lo que ha ocurrido históricamente, no vamos a poder rectificar el rumbo histórico de nuestro país.
Y ese es el problema de que se siga mintiendo, o si queremos un lenguaje más cortés, de que se siga perseverando en un error, si lo quieren poner así. Pero eso es absolutamente cierto. Eso tiene realmente otra connotación. Vamos adelante. El acuerdo que hoy cumple 9 años no fue un acuerdo para las FARC, sino un acuerdo para Colombia, para sus víctimas, y sigue siendo una hoja de ruta para resolver muchos de los problemas estructurales que tiene nuestro país. Ese es un pronunciamiento del expresidente Santos profundamente equivocado y electoralista. Porque él está intentando poner en el ejercicio de estas elecciones la resurrección de sus acuerdos Santos-FARC, cuando no solamente los determina como los acuerdos que terminaron falazmente con el conflicto armado, sino que los cataloga dizque de hoja de ruta, es decir, dice que ese es el camino, como si no estuviéramos en el camino que efectivamente dejaron esos acuerdos. Frente a eso decimos, de ninguna manera, todo lo contrario, tenemos que salirnos de la ruta equivocada, porque esos acuerdos no fueron unos acuerdos antimilicianos, sino que fueron unos acuerdos que propiciaron y desarrollaron la milicianización, por la sencilla razón de que el gobierno Santos no les exigió a las FARC lo mínimo que tenía que exigir cualquier Estado, cualquier democracia en un acuerdo de paz, si es de paz, y es la renuncia de esa organización al uso de la violencia y a la combinación de las formas de lucha. ¿Por qué ese acuerdo entre Santos y FARC no produjo paz? Porque al margen de que hubieran firmado un acuerdo de 300 páginas o de 3000 o de 30, si un acuerdo de paz no le exige a la organización armada no solamente que entregue unos fusiles, sino que en sí, en su percepción, en su definición, en su genética, renuncie al uso de la violencia y renuncie al uso de las estrategias para destruir la democracia, lo que nos estamos ganando es la legitimación de un enemigo estratégico de la democracia misma. Luego, todo lo contrario. No se trata de utilizar ese acuerdo con la hoja de ruta. Estamos en la hoja de ruta destructiva de la democracia y por el contrario lo que hay que hacer al país es sacarlo de esa ruta y meternos por un camino distinto de la historia. Sigamos. Infortunadamente, durante los últimos 7 años no ha habido una implementación adecuada por mezquindad política y por otras razones. Y esa es la explicación a lo que hoy está sucediendo. Dice el expresidente Santos que todo lo que está ocurriendo hoy como violencia no es culpa del acuerdo, sino de la no implementación del acuerdo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En buena medida lo que está ocurriendo es la falta de voluntad y de cumplimiento de los acuerdos por parte de las FARC. Porque quienes comenzaron por incumplir el acuerdo fueron ellos cuando con sus dos principales negociadores se fueron de nuevo a la guerra y siguieron delinquiendo y generando narcotráfico. Es decir, no renunciaron al ejercicio de la violencia y la combinación de las formas de lucha. Luego, con esa versión que ha hecho carrera entre el pacto histórico, entre el expresidente Santos, entre el grupo de disque los amigos de paz, de la paz de las FARC, lo que están intentando es endilgarle a la democracia colombiana y echarnos la culpa a toda la sociedad por el incumplimiento de unos acuerdos que, para empezar, el pueblo había negado, y segundo, que quien ha violado esos acuerdos no es la sociedad colombiana, son ellos, y quienes siguieron haciendo violencia son ellos, y que no nos vengan con cuentos de disidencias ni de mentiras de esas. ¿A qué extremo de desprecio por la inteligencia del país, de llegar a decirnos entonces que el principal negociador de los acuerdos de paz o de los acuerdos de La Habana, Iván Márquez, es disidencia de las FARC? Iván Márquez es disidencia de las FARC.
Iván Márquez es más FARC que todos los que están sentados en el Congreso de la República. Lo mismo Santrich. Y lo mismo todos esos que siguieron con el negocio de las FARC, del narcotráfico. Miremos esto. Los grupos armados que quedaron después de la firma son bandas criminales, unos traquetos, a quienes este gobierno legitimó, dándoles estatus político y abriéndoles la puerta para negociar a través de la paz total. Los resultados de la paz total hasta ahora han sido unas bandas criminales fortalecidas, dedicadas al narcotráfico, al reclutamiento de menores, a asesinar firmantes, a asesinar líderes sociales, a extorsionar y a manosear las instituciones colombianas. Miren. Espero que hayan escuchado bien ese fragmento. Dice el expresidente Santos que el problema de la paz total es que se dedicó a legitimar a unas bandas traquetas que se dedican a narcotraficar, extorsionar, asesinar, reclutar menores. ¿Y cuál es la diferencia con las organizaciones que él legitimó y trajo al Congreso y les creó una jurisdicción y les entregó el camino al gobierno, porque las FARC hoy son gobierno con el pacto histórico? A ver, ¿las FARC con que negoció Santos narcotraficaban o no? ¿O comenzaron a narcotraficar fueron las FARC posteriores a Santos? ¿Las FARC con que negoció Santos no reclutaban menores? ¿No hablan de miles de reclutamientos y violaciones de menores en los mismos informes de las comisiones que crearon ellos? Las FARC con las cuales negoció Santos no asesinaron líderes sociales. Las FARC con las que negoció Santos no extorsionaron, no secuestraron, haciendo unas cuentas aritméticas, calendarias. Las FARC con las que negoció Santos reconocieron más de 50,000 secuestros, más de un promedio de 2-3 secuestros diarios a lo largo de las 50 y tantos años de existencia que tuvieron, teóricamente. Luego la tesis de que el problema de la paz total es que negoció con traquetos y los legitimó, pues en eso no se diferencia nada la paz total de Petro que la paz supuesta Santos FARC. ¿O hay mucha diferencia entre unos y otros? Para comenzar, ¿dónde está hoy el negociador principal de esos acuerdos? Y repito, ¿dónde están las cifras de extorsiones, asesinatos, secuestros, reclutamientos de niños, narcotráfico? Por eso digo, al margen de que son mentiras, es que insistir en que ese es el camino es absurdo para el país. Eso es lo que hay que derrotar. Hay que derrotar esa mentira, porque al fin y al cabo esa versión termina siendo milicianizadora. Sigamos. La paz total ha sido un desastre desde el principio. Y aquí está otra reflexión que es muy importante en este ejercicio nuestro de los Cívicos Live. Se equivocan absolutamente quienes sostienen que la paz total es un desastre. Allí hay dos temas. Frente a la paz total, dos posiciones. La del pacto histórico, hoy en cabeza de su candidato Iván Cepeda, quien en todas las entrevistas dice, mire, la paz total es un acierto, ese es el camino, hay que rectificarle algunas cosas. Y el resto que llaman los críticos a Petro la pseudo oposición, que salen a decir, la paz total es un fracaso, como el expresidente Santos. Y otros candidatos, todos casi dicen lo mismo. No es cierto que uno deba decir que la paz total es un fracaso. Porque decir que la paz total es un fracaso parte de la premisa equivocadísima de creer o de aceptar que la paz total era un proceso de paz. Era el nombre de un proceso de paz, de un proceso de negociación de paz.